Tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Bien, a esta hora venimos aprendiendo de los salmos y en este día nos corresponde el Salmo 109. Salmo 109. Este es un salmo de David, un salmo imprecatorio, o sea, un salmo de una oración en donde inicialmente David está pidiendo pues ayuda, que él lo ayude por causa de los enemigos que quieren destruirlo. Bien, y esto lo podemos catalogar como los enemigos de David. Pues Israel tuvo varios enemigos, ¿no? Todos los que lo conquistaron, pero especialmente hay uno para este tiempo que va a ser el anticristo, y lo podemos aplicar también a este momento. Dice la palabra de Dios en el Salmo 109, como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñado y predicado por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí, hablando de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelean contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Bien, como podemos ver, esto se parece, ¿no?, a lo que acaba de pasar con Israel el año pasado, cuando fue atacado por los terroristas de Hamas. Bueno, digo, en el sentido que Israel ha sido un país que ha tratado de ayudar incluso a sus enemigos, en este caso a todos los que viven en la franja de Gaza, dándoles servicio, dándoles agua, energía, bien, todas las cosas que Israel ha querido para lograr estar en paz con ellos. Pero ellos al final vemos cómo lo atacaron, y luego pues que se desata esa guerra de esos días en los cuales pues Asiria, los hutíes, los rebeldes de Líbano, o sea, el otro grupo terrorista, cómo le han pagado a Israel que ha querido vivir en paz. Entonces, si lo tomamos en cuenta en ese sentido, también démonos cuenta que todos los imperios que conquistaron a Israel, bueno, lo quisieron destruir, incluyendo a los romanos, ¿verdad? Que quisieron exterminar, e incluso persiguiendo a la iglesia primitiva. O sea que Israel ha estado plagado, por decirlo así, de muchos enemigos que han querido su aniquilación, pero sus enemigos son los que han muerto. Entonces, por eso decíamos que ninguno de los imperios que conquistaron a Israel pues lo destruyeron, sino al contrario, sigue en pie y seguirá en pie hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, por eso David clama, va y dice: Dios mío, yo te alabo, no te quedes callado. O sea que le está suplicando, no te quedes callado al ver quizás todo cómo me están como nación que atacan a Israel, o como también podría ser, o como lo que le ha sucedido a Israel y le va a suceder todavía en el futuro. Entonces, por eso dice: no te quedes callado, como que si el Señor no escuchara su petición. Hay un mentiroso y malvado que miente acerca de mí, tanto me odia, que tanto odio me tiene, que me ataca sin razón, me tiene acorralado. O sea, de que aquí en el versículo 3 vemos que él está diciendo que sus enemigos lo acorralan a cada momento, a cada instante, y que pues quieren su vida. Y como Israel, vamos a decir que este salmo también está dedicado a Israel. O sea que David pertenece al pueblo de Israel, y como rey de Israel
pues sufrió todos los embates del enemigo en contra suya y en contra del pueblo. Sin embargo, aparecerá un enemigo en el futuro que será llamado el anticristo, y este también al principio viene con paz, pero luego se vuelve en contra del pueblo de Israel. Por eso dice, tanto odio me tiene que me ataca sin razón, me tiene acorralado, habla mal de mí a pesar de que lo amo. Yo hago oración por él, me odia, me trata mal a pesar de que lo amo y lo trato bien. O sea que vemos cómo David no está hablando solo del problema, del problema presente que él podía estar viviendo, sino que también lo está hablando a futuro, porque también esto lo podemos incluso catalogar como también lo que le pasó a Jesús, que Jesús fue traicionado por Judas, lo entregó para que luego lo apresaran, y en fin, todas las cosas que sabemos que le pasó a Judas. Entonces, por eso decíamos que del 1 al 5 estamos hablando de que David, el salmista, está pidiendo ayuda para que lo proteja de todos sus enemigos, y que nuestro Padre no se queda callado, que a pesar de que él lo ha tratado bien a su enemigo, el enemigo le devuelve mal por bien. Bien, ahora del versículo 6 en adelante, bueno, este salmo lo podemos dividir quizás en 3 o en 4 partes. Primero, del 1 al 5, vemos pues la petición de ayuda del salmista. Del 6 hasta el 20 podemos ver que está hablando de la de la maldición o de la petición, de la oración que está haciendo en contra de sus enemigos. Entonces eso es lo que vamos a ver ahora, o sea, la oración, la petición que ahora pide en contra de sus enemigos, porque dice, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Sabemos que el anticristo o todos los ataques de los cuales ha sufrido Israel ha sido dirigido por el poder satánico, por el poder de Satanás, que toma el hombre, la mente y el corazón del hombre para que odie a Israel. Entonces, en este sentido, vamos a decir que en el tiempo futuro viene uno que es o sea, el anticristo, el cual viene con poder satánico, viene en contra de Jesús. Por eso dice aquí, porque pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Entonces, ¿por quién aparecerá el anticristo? Por el poder de Satanás. Por eso dice, Dios mío, hágale con la misma moneda, págale con la misma moneda, haz que lo acuse su propio abogado. O sea, hablando aquí no dice Satanás, sino el abogado, pero es el que lo va a estar por dirección de él. El anticristo viene en contra de Israel, en contra del evangelio, en contra de todos aquellos que quieran adorar a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo, que es el Salvador del mundo. Y eso pues lo hace el enemigo. Por eso dice aquí que le pague con la misma moneda. Sabemos que el anticristo va a ser derrotado por nuestro Señor Jesucristo. Cuando fuere juzgado, que salga, cuando fuera juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Aquí estamos hablando de Judas Iscariote, cuando él traicionó a Jesús, y que en el capítulo Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, del versículo 16 al 20, habla también, y por eso Pedro dice que se cumpla lo que está escrito proféticamente, que otro tome su lugar. Y es así como después de la muerte, después de la traición que Judas hace en contra de nuestro Señor Jesucristo, con el dinero que él había recibido, las 20 monedas de plata, compraron los sacerdotes, a los cuales les fue a tirar
después de haber traicionado a Jesús, les fue a tirar las monedas y los sacerdotes compran ese campo llamado Después de Sangre, porque ahí murió y así es conocido, o así era conocido, no sé si hasta este momento sigue teniendo ese mismo nombre, pero se habla de que Judas tenía que ser reemplazado para que otro ocupara su lugar después de la traición de nuestros, que le hizo a nuestro Señor Jesucristo, porque ahí en Hechos 16, 1, 16 al 20 hace el relato de que él fue el que dirigió a los soldados o a los religiosos para que fueran a capturar a Jesús. Entonces, por eso digo, este salmo, tanto para David como para Cristo, son aplicables. ¿Por qué? Porque cada uno también fueron traicionados por su propia gente. Dice, tome otro su lugar, sean sus hijos y huérfanos y su mujer viuda. Bueno, ¿sabe? Voy a leer la otra versión. Dice, Dios mío, págale con la misma moneda, haz que lo acuse su propio abogado, haz que lo declare culpable, el juez que le dicte sentencia, haz que lo condenen sus propias mentiras. O sea, que el anticristo va a ser condenado por sus propias mentiras, sus propios hechos, por la falsa religiosidad que él trae tanto para el pueblo de Israel como para el mundo entero, porque todo el mundo va a ser contaminado con esa falsa religión que se va a implementar en el periodo del milenio, o sea, no en el milenio, sino en la semana 70, en donde el anticristo va a gobernar el mundo. Quítale la vida antes de tiempo y que otro haga su trabajo, refiriéndose a Judas, que se queden huérfanos a sus hijos, que deje viudas a sus esposas, convierta a sus hijos y en vagos limosneros, haz que los echen de estas ruinas donde viven, que les quiten todo lo que tienen, los que antes les prestaban dinero, que a esos huérfanos nadie los trate con cariño ni les tenga compasión, haz que sus descendientes pronto desaparezcan, haz que en el futuro nadie recuerde que existieron. Dios mío, no te olvides nunca de la maldad de su padre, ni del pecado de su madre, y que nadie recuerde que existieron. No pierdas la vida de mi enemigo, no pierdas de vista la vida de mi enemigo, pues jamás se le ocurrió ser bondadoso con nadie, persiguió a los pobres, a los humildes y necesitados hasta quitarles la vida. 16 y 17 y 18 dice, ya que le encantaba maldecir, que le caiga una maldición, ya que no le gustaba bendecir, que nadie lo bendiga, castígalo donde más le duele, con esa maldición lo cubra como un manto, que esa maldición lo cubra como un manto, que lo aprietes hasta ahogarlo. Y el 20 dice, Dios mío, trata así al que me acuse y al que mienta contra mí. Bueno, todo esto lo podemos ver que en realidad el anticristo es el acusador del pueblo, el anticristo o el mismo Satanás es el acusador de la iglesia, pero quien nos defiende es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí pues podríamos decir, haciendo un resumen de todo esto, que David expresa su oración contra su enemigo, pidiendo que por su maldad sea juzgado. Entonces, recordemos que todos los opositores de nuestro Señor Jesucristo, todos los opositores del Evangelio, todos los opositores de la iglesia hoy en día van a ser juzgados por sus propias mentiras, van a ser juzgados por sus propios actos, van a ser juzgados por todo lo mal, o incluso por trastornar la Biblia. O sea, por dar un mensaje inadecuado, por dar una falsa interpretación en todo esto. Entonces, por eso van a ser juzgados. Por eso cuando Cristo venga, porque dice que con el poder, con la espada que sale de su boca, refiriéndose a la misma palabra, como el Señor los va a juzgar por no obedecer. Bueno, ayer leíamos algunos versículos en donde hablando pues de estar buscando la salvación, nos dábamos cuenta que hay versículos, hay ideas humanas donde dice que el hombre que va a ser salvo obedezca o no obedezca la palabra. Sin embargo, los versículos que ayer leíamos dice claramente
que Él no tendrá misericordia ni piedad contra los que aborrecen la palabra, contra los que aborrecen el evangelio, contra los que aborrecen el mensaje de Cristo, contra los que aborrecen a Jesús. Entonces, todos estos van a ser castigados en ese día, y por eso esta oración que hace David del 6 hasta el 20, vamos a decir que lo está haciendo que en contra de todos aquellos enemigos que se han levantado primeramente contra Israel, y luego contra la iglesia y contra todo lo que se llama Dios. Entonces todos ellos van a ser destruidos por el poder y por la palabra que nuestro Señor Jesucristo trae en contra de ellos. O sea, Él no viene a juzgar porque en realidad lo rechazaron, no, Él viene a juzgarlo por todas sus malas actuaciones, y como también ellos, inclusive, quisieron detener la venida de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por toda su incredulidad y oposición. Entonces, y por eso decíamos que todo esto también lo aplicamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando decía que del capítulo Hechos, versículo 1 al 16, está hablando al respecto. Es más, quizás lo vamos a leer para que así nosotros podamos tener una mejor comprensión de lo que dice Hechos capítulo 1 versículo 16 en adelante. Dice: queridos amigos, todos sabemos que Jesús lo arrestaron porque Judas llevó a los enemigos de Jesús hasta donde él estaba. Eso ya lo había anunciado el Espíritu Santo por medio de David. Así lo dice la Biblia y así sucedió. O sea, aquí vemos que en esta versión dice que fue guiado por el Espíritu Santo David para que lo escribiera. O sea, de que, por eso decía, él estaba escribiendo proféticamente para el tiempo que esto va a suceder. Entonces, y habla también de la traición de Judas, ¿verdad? Entonces dice, por medio de David, así lo dice la Biblia y así sucedió. No hay que olvidar que Judas era uno de los nuestros y que trabajaba con nosotros, o sea, discípulo, cuando traicionó a Jesús. Con el dinero que le dieron fue y compró un terreno, pero luego se cayó de cabeza y se estrelló contra el suelo. Todos en Jerusalén lo supieron y desde entonces ese lugar se conoce como Campo de Sangre. Ahora tiene que cumplirse lo que dice el libro de los Salmos, que su casa se quede vacía y que nadie viva en ella, pero que otro haga su trabajo. Entonces, y sabemos que Judas fue reemplazado por Matatías, el que eligieron también. Después de eso elige al nuevo sucesor de Judas, llamado Matatías, pero vamos a decir, quien finalmente viene a ocupar ese lugar de apóstol fue Pablo, ¿verdad? Porque Pablo fue el que posteriormente el Señor, a Matatías lo escogieron los hombres, pero a Pablo lo escoge nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de ahí podemos darnos cuenta cómo el Señor prácticamente está haciendo cumplir la palabra. O sea que, como dice pues en Hechos, esta profecía es una profecía cumplida. ¿Por qué? Porque la traición de Jesús, su castigo y reemplazo estaba predicho aquí en esta palabra. Entonces, podríamos decir que nuestro Padre Celestial siempre actúa con justicia, y lo mismo hará nuestro Cristo, que cuando Él venga actuará con justicia y no deja impune la traición ni la hipocresía. O sea que Él va a castigar a la persona que lo ofende, a la persona que lo maltrata. Vamos a decir, no que maltraten a Jesús, sino que cuando nosotros somos maltratados por causa de Cristo, porque la palabra dice que también nosotros tenemos que dice que somos bienaventurados todos aquellos que sufren por causa de la palabra del Señor, según lo dice
en la bienaventuranza, en Mateos capítulo 5 versículo 11, ahí dice que bienaventurados todos aquellos que por causa del evangelio vamos a tener que pasar situaciones difíciles. Entonces, como dije, pues el Señor es justo y fiel para castigar al que lo merece. Ahora bien, vamos del 21 al 29. Vamos a leerlo. Pero a mí, trátame bien. Tú eres un Dios bondadoso. Sálvame por tu gran bondad. Yo soy pobre y humilde y es muy grande mi dolor. Poco a poco me voy debilitando como las sombras de la noche, hasta parezco una mariposa sacudida por el viento. Ya casi no como. Tan flaco estoy que me tiemblan las rodillas. Cuando la gente me ve, se ríe y se burla de mí. Dios mío, ayúdame por tu gran amor. Sálvame. Que sepan que esto me sucede porque tú así lo has querido. Pero si tú me bendices, no me importa que me maldigan. Mis enemigos están listos para atacarme, pero tú los pondrás en vergüenza y a mí me llenarás de alegría. Dios mío, cubre a mis acusadores de vergüenza y deshonra. Entonces, aquí vemos cómo David o el salmista está pidiendo también que la retribución que deben de recibir sus enemigos. Entonces, por eso dice, tú, Señor, favoréceme por tu nombre. Entonces él le dice que le ayude. O sea que él está apelando a la gracia y a la misericordia de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque él se encuentra débil, humillado y despreciado. Mire, muchos evangélicos son tratados igual que lo que dice David en este salmo, con desprecio, los humillan, son despreciados. ¿Por qué? Son despreciados hasta por la misma familia, cuando dicen, es que este es evangélico, este nos traicionó, este abandonó la religión con la cual nos dejó a nuestros padres. Entonces, por esa causa venimos a ser muchas veces nosotros mismos despreciados por nuestra propia familia, o incluso los hijos son despreciados incluso por los mismos padres cuando se convierten al evangelio. Entonces, Israel, a todo el mundo, delante de todas las organizaciones que existen dentro del mundo, dice que para bien del mundo, pero a Israel no lo favorecen para nada, sino que todas estas organizaciones ahora están en contra de Israel, porque estas organizaciones muchas veces aprueban lo que los enemigos de Israel hacen contra él, pero cuando Israel se defiende, cuando Israel contraataca la agresión de la cual ha sido objeto, entonces dicen, no, Israel es genocida, Israel es aquí, Israel es allá. Bueno, le achacan todo lo que el enemigo hace contra él. Entonces, por eso digo, pero el Señor, ¿qué hará? En su venida, Él le pondrá fin a todo esto, y juntamente a la cabeza el anticristo, el falso profeta, e incluso por último el mismo Satanás, que ha tomado el control de esa gente, van a ser lanzados al lago de fuego, y el Señor los tratará con ese justo juicio y los pondrá en su lugar. Entonces, por eso digo que el Señor siempre tiene misericordia de todos aquellos que somos humillados, de todos aquellos que ahora estamos pasando por esa debilidad, quizás por falta de alimento, ¿verdad? Como dice David, que por falta de, que casi no come, o por el desprecio que hacen todas aquellas personas que se burlan del evangelio. Pues no se burlan de nosotros, por eso decía que no se burlan de nosotros, sino que se burlan de Jesús. O sea, que nosotros somos el instrumento para aborrecer también a Jesús, porque ellos no creen que Él es el único Salvador. Entonces, vamos a decir que de hecho nuestro Señor Jesucristo padeció todos los problemas antes de llegar a la crucifixión. En su aprehensión, en su juicio, fue tratado tan mal que por puras mentiras y por falsos testimonios Él fue condenado. Pero Él siempre apeló a nuestro Padre Celestial, porque incluso antes de morir dijo, ¿verdad? En Lucas 23:46, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. E incluso antes de morir
¿Qué dijo él? Señor, perdónale porque no saben lo que hacen. O sea, que podemos ver que nuestro Padre Celestial envió a su Hijo al mundo para que trajera la verdad del Evangelio, para que trajera salvación, para que trajera, pues, el amor, por decirlo así, la unidad entre todos. Pero su pueblo lo rechazó, y por eso cuando el Evangelio es rechazado por los israelitas, es que Pablo es enviado a los gentiles porque rechazaron el Evangelio. Por eso el Evangelio pasa, después de los israelitas, pasa ¿a dónde? Al pueblo gentil, que somos nosotros, y de ahí nace la iglesia. La iglesia evangélica nace por el rechazo que Israel tuvo para con nuestro Señor Jesucristo. De ahí nace, después de la cruz, nace la iglesia evangélica con aquellos judíos que sí creyeron en él, pero también que muchos que no eran judíos se unieron a los judíos por el Evangelio, y es ahí donde nace la iglesia primitiva, y que luego es perseguida hasta quererla aniquilar, que el último que la quiso de aniquilar fue pues todo el imperio romano, y por último la religión católica o romana, que levantó ¿quién? Constantino. Porque al principio Constantino dijo que se iba a ser cristiano para poder ganar la guerra contra Magencio, y la cual lo ganó, y luego él se convierte en emperador de Roma. Entonces, todas estas cosas, como digo, es bien importante que nosotros las sepamos. Entonces, vamos a decir que cada uno de nosotros podemos clamar también a nuestro Señor Jesucristo cuando estamos siendo maltratados por la oposición, cuando estamos siendo vituperados, cuando se están burlando de nosotros. Él siempre va a oír que a la persona que se humilla delante de él y le suplica, ¿verdad?, que a pesar de que él no está aborreciendo a sus enemigos, pero sin embargo él también, vamos a decir, vive siempre con aquella zozobra de que sus enemigos lo quieren hasta quitar la vida. Entonces, por esa razón, repito, cada uno de nosotros también debemos declamarle a nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a los últimos 3 versículos, del 30 en adelante. Del 30 en adelante. Yo te daré gracias con el gran pueblo que te alaba, porque tú defiendes a los pobres y los salvas de los malvados que los condenan a muerte. Entonces dice el salmista: yo alabaré tu nombre, yo seguiré bendiciendo tu nombre, porque yo sé que tú eres el Dios grande y maravilloso, que no desprecias al corazón humilde, no desprecias al que viene ante tu presencia, se humilla y te suplica. Claro, pero todo esto debe de ser por todos aquellos que en verdad están tratando de cumplir con el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: ama a tu enemigo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, todo eso, como dije, tenemos que darnos cuenta nosotros, porque como dice, ¿verdad?, porque Él pondrá a la diestra Él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma. Entonces, digámoslo, ¿a dónde está nuestro Señor Jesucristo? A la diestra de nuestro Padre Celestial, allá en el cielo. ¿Y dónde estará también el justo? ¿Dónde estará el que trató de hacer lo bueno durante toda su vida y no hizo maldad contra su amigo, contra su enemigo incluso, sino que todo se lo dejó en las manos a nuestro Señor? Pues allá también, en aquel día, vamos a estar, o sea, nuestro Cristo estará a nuestra cabeza, y nosotros también estaremos a su diestra, o rodeándole, o enfrente, en fin, o delante de su presencia. Entonces, como dije, todo esto tendrá un fiel cumplimiento. Entonces, vamos a decir que termina en confianza. Dios se levantará a favor del justo, así como cuando Cristo venga a juzgar y que luego viene a reinar por 1000 años,
nuestro Padre Celestial sabe el momento y el día, el año, la hora, los minutos y los segundos en que eso va a suceder, porque todo está en sus manos. Entonces, podríamos decir que todo esto también, tanto se aplica a David, se aplica a la iglesia, se aplica a Israel y se aplica ¿a quién? También a Cristo, porque Él fue entregado a la muerte. Dios lo resucitó y lo sentó a la diestra de nuestro Padre Celestial. Por eso decía que nuestro Señor Jesucristo ahora está a la diestra de nuestro Padre, porque como dice, porque tú defiendes a los pobres y a los malvados, pero como dice, yo daré gracias con el gran pueblo que te alaba. Entonces, prácticamente nuestro Señor Jesucristo, después de su sacrificio, después de su entierro y su resurrección, ahora se encuentra a la diestra de nuestro Padre Celestial. Entonces, ahora también podemos ver, ya para finalizar, que Cristo fue traicionado por uno de sus íntimos, o sea, Judas, que lo que la palabra dice en Hechos 1, 16 al 20. En fin, todo esto, como repito, es un llamado que nos hace a nosotros que en la adversidad siempre tenemos que estar dispuestos a alabar, siempre tenemos que estar dispuestos a suplicar, siempre tenemos que estar dispuestos también a humillarnos delante del Señor y pedirle perdón o misericordia por nuestros enemigos, para que un día sean tocados por el poder del Espíritu Santo, sean tocados por el poder de la palabra y que también se conviertan al Evangelio, porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento. Gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, mi Señor, que seas tú por favor obrando en la mente, en la vida, en la salud, en el corazón de cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nietos, bisnietos, como también por nuestros cónyuges, por la salud de ellos te clamo, al igual pues por mi esposa, en tus manos la pongo, Señor, para que seas tú por favor limpiando su cuerpo, para que pueda recibir la sanidad de parte tuya, al igual por cada uno de nuestros hermanos en Cristo que ahora están pasando por diversos problemas, situaciones de enfermedad, económicos, problemas familiares, de vivienda, de trabajo, en fin, Señor, de provisión, que seas tú también obrando, Señor, en la salud y en la provisión de cada uno de aquellos que ahora te claman, Señor, por una oportunidad laboral, incluyendo. Entonces, desde ya, pues, Señor, los deposito en el hueco de tu mano para que seas tú, por favor, ayudándoles y que también puedas poner tu mano poderosa de sanidad sobre todos nuestros hermanos en Cristo y familiares enfermos, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre nuestros hijos o nuestras hijas, Señor, que están en ese problema de enfermedad, en el hueco de tu mano las deposito para que seas tú, por favor, obrando en su salud, en sus cuerpos y quitando, Señor, todos esos males que ahora pues las tienen afligidas o están en cama o andan con esos dolores en su cuerpo, papito lindo. Igualmente por la salud de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestros abuelos, en el hueco de tu mano los ponemos. Igualmente, Señor, por cada hermano que se encuentra en una situación difícil, que seas tú por favor ayudándole, papito lindo. Asimismo te clamo una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades. Las deposito en el hueco de tu mano, al igual que por todas aquellas personas que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, que nos guarde, que nos proteja, nos bendiga, y todos aquellos que hemos aceptado el reto para poder hablar de tu palabra, que nos sigas dando esa fortaleza, nos sigas dando esa protección para seguir anunciando tu mensaje de buenas nuevas. Igualmente, Señor, pues también por aquellos familiares que aún no te han reconocido como Salvador personal, que por favor en esta hora sean tocados por el poder de tu palabra y el poder del Espíritu Santo, para que puedan reconocerte a ti como Salvador personal y confesar con sus labios y abrir su corazón que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca
que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Señor Jesucristo, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.